Seguimos en Entre Líneas y ahora nos vamos a ocupar de un tema gremial que tiene, trascendencia mucho más allá del acuerdo paritario. Estamos hablando de comercio y esta decisión del gobierno nacional de no homologar el acuerdo que el gremio y la patronal habían cerrado ya. Sí, además no estamos hablando de cualquier gremio. No, claro. ¿No? Empleados de comercio, un gremio poderoso, importante por el número de afiliados, y el gobierno no homologó el último acuerdo salarial que daba el 5,4% para el trimestre. El objetivo del gobierno es que no supere el 1 mensual. Con lo cual, hablamos con José Luis Goberto y dice, está quedando muy lejos de la pauta inflacionaria, con lo cual habría una pérdida importante en el poder adquisitivo de los asalariados. ¿Qué va a hacer el gremio ante esta decisión del gobierno nacional? Escuchamos a Goberto. Así es. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, que le quiere poner tope a la paritaria. Primero todo, que este gobierno había dicho que no iba a influir en las paritarias, que no iba a poner límites. Segundo, que es una paritaria donde se firmó, después de haber tenido varias reuniones de la federación nuestra con las 3 cámaras empresarias a nivel nacional, y se firmó un acuerdo que no es un acuerdo desmedido. Estamos hablando que habiendo una inflación del 3,7% mensual, que este mes estaría cercano también a este número, hemos firmado 1,9 en abril, 1,8 en mayo y 1,7 en junio, y le agregamos 35.000 pesos en abril, que representa en la escala más baja, en el inicio, un 3,5%, y los 40.000 pesos representa un 4%, o sea que habría que sumarle un 4% al otro 5,4%, y estaría dando en los 3 meses un 9,4%. Ahora, si un trabajador gana más porque tiene antigüedad, porque tiene 10, 15 años, porque tiene una categoría más alta, estamos hablando que el porcentaje es más bajo. Por eso digo, no es de medido para nada lo que se ha firmado, y tratar de ponerle un cepo y hablar del 1% como límite, es hablar de un aumento de 10.000 pesos el 1%. O sea, es una locura. Pensar que teniendo una inflación de casi el 4%, tenés que firmar por el 1%, directamente es no firmar, no firmaríamos esa paritaria. Entonces, tenemos el acuerdo que la cláusula 10 dice que hasta que se homologue se deberá pagar el aumento como adelanto a aumento abril 2025, convenio abril 2025. Bueno, estamos haciendo hincapié en esta cláusula para que las empresas lo paguen. Muchas ya lo han pagado, otras estaban esperando la homologación. Nosotros hemos empezado a mandar carta documento a aquellas empresas que no lo paguen, porque entendemos que tenemos que poner en vigencia el artículo 10. Y bueno, y no nos vamos a sentar con el gobierno si no cambia de actitud. Nosotros no tenemos problema de sentarnos y hablar, porque siempre hemos sido dialoguistas, siempre hemos estado en mesa de negociación, y la paritaria es lo más importante que puede tener el sistema laboral argentino para aumentar el salario de la gente, para poner cláusulas de derecho para los trabajadores. Y bueno, y lógicamente, si nos tenemos que sentar, pero no con el cepo del 1%, con el límite del 1%. Porque hay que entender otras cuestiones también que han pasado, que nos pasan a los trabajadores, que le pasa a cualquiera de los ciudadanos argentinos. Si bien el porcentaje de la inflación ha sido un porcentaje determinado, como ahora el 3,7 el mes pasado, la comida, los servicios, el luz, el gas, el agua, los alquileres, los medicamentos, todo eso impactó muchísimo en el salario porque aumentó mucho más que la inflación. Entonces, el poder adquisitivo de la gente cayó, se vio disminuido, y por eso el consumo también cayó. Y por eso los empresarios entienden que hay que recomponer 1.200.000 personas, que somos nosotros a nivel del país, el salario, para que puedan volver a consumir, porque ellos han perdido muchísimas ventas, o sea, en unidades, en calidad de producto que venden. O sea, esto es el ABC.
José Luis, vos decías, recién repasaba los números, el acuerdo va bastante en línea con la inflación de estos meses, digamos. No es que los salarios le van a ganar abruptamente a la inflación, pero además vienen de un proceso en el que si uno toma un año y medio, los salarios de comercio, ¿cómo vienen con la inflación? El año pasado prácticamente salimos empatados Ujú. con la inflación. Podremos haber estado 1 o 2 puntos arriba, vuelvo a repetir, con la inflación, pero no con el, lo que la gente necesita para vivir, que ahí salimos perdiendo y muchísimo, porque es lo que yo decía hace un rato. Remedio que aumentaron el 300, 400%, tarifa aumentaron el 400%, la comida aumentó mucho más del 100% de la inflación, entonces ahí se perdió poder adquisitivo. También este monto fijo que yo hablaba de 35.000 pesos para abril, 40 en mayo y 40 en junio, no es que ese monto en la paritaria viene a reemplazar, a recuperar lo perdido entre enero, febrero y marzo. Recordemos que nosotros los trabajadores del comercio tuvimos un 1,7 mensual en enero, 1,7 en febrero y 1,7 en marzo. Sumado los tres aumentos en el 5,1. La inflación de los 3 meses fue 8 puntos y pico, o sea, ahí perdimos 3 puntos y pico de porcentaje. Por lo tanto, ese monto fijo viene a reemplazar esos 3 puntos y pico. Y ahora el 1,9 más el 1,8 más el 1,7 da 5,4 en el trimestre. Un mes va a ser el 3 y pico. Por lo tanto, fines de junio vamos a tener que hablar de cuánto se perdió en este trimestre también. Si realmente somos serios, si realmente queremos de que la gente pueda seguir consumiendo. Y los empresarios no entienden eso. Parece no entenderlo el gobierno que dice, no, no pueden aumentar los salarios, aparte son muchos los empleos de comercio, desestabilizan la economía del país. Estamos en un problema serio, sí. El salario, que es una de las variables para el tema inflacionario, pero no es la única variable. Hay 7, 8 variables mucho más importantes que el salario, y entre ellos están los servicios, están los alquileres, está todo lo otro que hace que la inflación realmente suba. Entonces, a nosotros nos gustaría ver el Estado poniendo límite a ese tipo de cosas, ¿no? De decir, che, no puede subir un 400% la energía eléctrica o el gas o lo que sea. No puede subir, porque eso me toca realmente el sistema inflacionario, no el salario, que es lo que hace mover la economía interna de un país. Si ¿El gobierno nosotros, tiene la pretensión, José, de que no recupere poder adquisitivo el asalariado? mira, si no, si te pone el límite de 1% en la paritaria, es como que no está de acuerdo de que el trabajador eh, tenga poder adquisitivo. También es cierto que muchos de los que hoy deciden el gobierno nunca fueron asalariados, nunca tuvieron la necesidad de vivir con un sueldo común, básico, de un trabajador. Entonces es muy difícil ponerse en el lugar de un trabajador. Y esto nos damos cuenta cuando se debaten estas cosas y lo hacen un asalariado hoy en Argentina que está en blanco, está en el límite de la pobreza. Si trabaja uno solo y son 4 de familia, y ya está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, che, ¿cómo no vamos a aumentar el salario a la gente? Sí aumentó, y acá hay una confusión, porque ellos lo dicen, aumentó el valor dólar, porque el dólar se planchó y a valor dólar, antes a lo mejor se ganaba 300 y pico dólares y hoy se gana 700 y pico dólares. Ahora, También el gas, aumentaron el dólar. ahí está el tema. ¿En cuánto aumentó en dólares los servicios, el alquiler, la comida? Que venga un estadounidense, un europeo acá a Argentina, cuando vienen, dice, ¿cuánto vale un plato? No, no, es terrible lo que sale comer en Argentina. Es terrible lo que sale pagar los servicios en Argentina. Entonces, aumentó en forma de medida, en valor dólar, todos los servicios. Y lo otro, si no, que nos pongan valores de salario de esos países, y bueno, estamos hablando que en esos países se gana 1.500, 1.600 dólares. Claro. José Luis, por último,
Hablabas recién de la cuestión de las ventas, del consumo, del mercado interno, de lo importante de los salarios para volver a motorizar eso. ¿Cómo están viendo el tema empleo? ¿Se nota la caída del consumo y el cierre de comercios o no? No hay un cierre de comercio, no tenemos, o sea, por ahí hay algunos comercios chiquitos que sí, no vemos que no pudieron mantenerse, pero no de los que tienen trabajadores. Los que tienen trabajadores sí hemos visto de que hay un achicamiento en las empresas más grandes, porque, bueno, vienen, ninguna de las empresas más grandes, son muy pocas las que tienen algún trabajador más que hace un año o 2 años atrás. La mayoría tienen menos trabajadores. Están reutilizando los trabajadores para hacer más de una tarea. O sea, la multitarea se ha dado en el mundo y en Río Cuarto también se ha dado y las empresas grandes lo han motorizado. Después lo otro, la terciarización. Saco cosas que yo tenía y lo hacía dentro de la empresa por una empresa tercera. Y lo otro, el famoso plataformismo, que es el nuevo sistema laboral que precariza en el mundo y que estamos hablando de las plataformas que muchos son, por ejemplo, los que nos llevan la comida a la casa, que van los chicos en bicicleta, van en moto, que bueno, los pedidos ya, todos esos sistemas que realmente también hay que verlo, hay que seguirlo porque hay gente que necesita en algún momento tener un convenio porque realmente le pagan lo que decide la computadora prácticamente, que es el recurso humano, y la gente no tiene derecho a quien quejarse, una forma de trabajo que lo implementaron para pocas horas, la gente termina trabajando muchas horas y cobrando poco, ¿no? Y sacándole derecho. Entonces creo que todo eso es un sistema que nosotros tenemos que ver para ver en la sociedad que estamos, qué es lo que necesitamos para tener dignidad. O sea, los trabajadores no queremos que las empresas se fundan. Los trabajadores, porque si no, no habría trabajo. Nosotros necesitamos tener empresas activas, que vendan, que tengan, que puedan pagar los salarios. Ahora, para que exista eso, la gente que es la que consume, tiene que tener poder adquisitivo. Yo siempre lo digo, el 80% de lo que se produce en Argentina se consume en Argentina. Y el que consume, el que tiene plata, hasta se va a otro país, consume en otro país. El que tiene realmente, el que consume en Río Cuarto es el trabajador que cobra un salario o el que hace el independiente que trabaja en forma particular y hace trabajo, pero no el que tiene mucha plata, que tal vez la ropa y muchas cosas la compra afuera. Bueno, ahí estaba José Luis Oberto, el titular de AGEC, de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio, hablando sobre esta no homologación del Gobierno Nacional al acuerdo paritario que habían cerrado con la patronal.